Hola amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos otro sábado junto a ustedes para un nuevo programa de profecías. Le damos la bienvenida a aquellos que están en la señal por Facebook Live y también a aquellos que nos escuchan por la radio, por la 106.3 FM. En especial quiero saludar a la hermana María Elisa, que espero que nos esté escuchando. Muy bien, buenas tardes amigos, un gusto también para mí estar con ustedes para tratar un nuevo programa de Hablemos de Profecía. Saludos para todos nuestros amigos que nos ven a través de Facebook como Sudamérica, en Norteamérica, así que un cariñoso saludo para todos ustedes y vamos ya a prepararnos para comenzar de mí el programa del día de hoy. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración? Bien. Señor y buen Dios, te agradecemos porque somos tus hijos, porque tú las cosas que dejaste escritas son para que podamos escudriñarlas y para que podamos también saber cuál es o cuáles son las señales del fin de los tiempos. Bendícenos, acompáñanos en esta hora, lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, Dani, el tema que vamos a tratar el día de hoy junto a nuestros amigos que nos están viendo es el tema de Babilonia. En el Apocalipsis aparece muchas veces este nombre de Babilonia, que sería bueno que lo podamos desglosar y más o menos explicar un poquito a qué se refiere cuando dice ha caído Babilonia o el fin de Babilonia, con qué lo podemos comparar para que podamos entender esta señal o esto que aparece acá en la escritura en el libro de Apocalipsis, que es Babilonia. Es un pueblo, un poder, qué es lo que es y por qué es importante en el desarrollo del conflicto entre el bien y el mal. No sé qué podemos decir referente a Babilonia. Bien, nosotros la semana pasada algo hablamos acerca de Babilonia, pero de la Babilonia literal. Hablamos de que el Señor le había dado un tiempo al pueblo de Israel para que estuviera cautivo en Babilonia y que iba a tener una liberación que iba a venir por medio de Ciro, que era rey de los persas. Sí, Por lo tanto, para que asumieran los persas o los de los persas, tenemos que entender que hubo un punto de inflexión y hubo una caída de Babilonia como reino. Y a eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces ahí hacemos un paralelismo inmediatamente, que cuando nosotros vemos estos símbolos en Apocalipsis, Apocalipsis va muy ligado a Daniel. Daniel tiene harta profecía, pero también tiene historia. Y esa historia, como esa profecía, está íntimamente relacionada con lo que trata el libro de Apocalipsis. así es. En el conflicto entre el bien y el mal, hay dos poderes que están en disputa, en pleito. Uno es el diablo, el adversario, que es el diablo, Satanás, y por el otro lado está el Señor Jesús. En el conflicto entre el bien y el mal hay una cantidad de personas que hacen la voluntad del enemigo y otras la voluntad de Dios. Pero también en este conflicto entre el bien y el mal hay dos ciudades o dos capitales. La capital del mal, que sería Babilonia, y la capital del bien, que sería Jerusalén. ¿Ya? Entonces, en este conflicto, cuando el Señor dice ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, quizás para comprender esto de Babilonia, en qué hizo que la gente bebiera, o cómo explicamos esto, que la gente bebiera del vino del furor de ¿Dónde su sale eso? fornicación. Esto sale en Apocalipsis capítulo 18. ¿Ya? ¿Ya? Eh, Tendríamos que empezar diciendo que vino significa doctrina, ¿ya? Entonces, eh, la gente que ha sido embriagada por el vino de las falsas doctrinas, su capital es Babilonia, confusión. Pero podemos primero comprender y analizar un poquito la Babilonia del tiempo de Daniel, porque efectivamente existió una Babilonia literal. Efectivamente, y es lo que hemos estado hablando también la otra semana. Y esta Babilonia, que era comandada por este rey Nabucodonosor, en general Nabucodonosor, dentro de todo, aprendió el temor de Dios. De hecho, cuando se ensalzó, tuvo un castigo, él vivió como las bestias, hasta que entendió que no era él el que tenía este reino, sino que Dios le había dado este reino.
Pero así como Nabucodonosor reconoció esta situación, y todo esto lo presenció Daniel y estuvo muy vinculado a él también, después sucedió en el trono en un momento Belsasar, que era su nieto. Y Belsasar nunca tuvo este temor a Dios. Al contrario, realizó ciertos actos que causaron la caída de Babilonia. Entonces, ¿les parece si leemos Daniel 5, 1 al 4? Nosotros sabemos que la estatua de Nabucodonosor, la estatua que fue este sueño del rey, Nabucodonosor sabía por profecía de Dios que después de él iba a venir otro reino. Pero no fue en su tiempo que llegó este otro reino. Daniel 5:1-4 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Vemos una asociación del vino, ¿no es cierto? Excitado por el vino, Belsasar mandó a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para ver en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Yo antes preguntaba dónde estaba Apocalipsis 18. Apocalipsis, claro, 18, porque es muy importante que nosotros veamos al tiro lo semejante que es. Dice: y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Nosotros vemos que en la Babilonia literal hay un contexto bien impresionante en el cual este rey hace un gran banquete, y nosotros sabemos que las celebraciones paganas no duraban un día, sino que eran días, semanas, meses en las que podían estar comiendo, bebiendo, e incluso la historia tiene registro de que se hacían grandes orgías también entre ellos mismos. Por lo tanto, aparte de cometer todo esto, no se le ocurre nada mejor a Belsasar pedir esos vasos que Nabucodonosor no se había atrevido ni a tocar. Claro, quizá tomándonos de esa parte podemos decir que en el año 606 Nabucodonosor invadió Jerusalén. Sí, lo hablamos la semana pasada Sí, con el general Nabucodonosor. claro, eso es para recordar un Sí, poquito. Invadió, lo destruyó el templo, destruyó la ciudad, pero se llevó los vasos se y llevó los utensilios lo del templo. sagrado. Pero Babilonia literalmente era una gran ciudad, una ciudad donde vivían muchas naciones. Entonces había mucha mezcla, pero lo que hacía el rey de Babilonia era educar a todas las personas que llegaban ahí a Babilonia, tomar sus príncipes y educarlos en el idioma de ellos, en la cultura de ellos. En su religiosidad también. Claro. Entonces, bajo ese contexto, ahora toma el nieto de Nabucodonosor, toma entonces estos vasos, los trae a A la la fiesta. fiesta. Claro, la Biblia decía que eran 1000 de sus príncipes. Debería haber estado representada la mayor cantidad de las naciones que habían existido en ese tiempo, y como Babilonia era el imperio que reinaba, obviamente entendemos que no solo eran de su propio país los que estaban, sino que habían de muchas otras naciones, y lo hizo partícipes a todos ellos de profanar lo sagrado, que eran estos utensilios del templo del Señor, y además con esos vasos, con esos utensilios, adoraron a otros dioses y presentaron sacrificios a ellos. Así es, Bien, así es. los invito a que tengamos una pausa musical para continuar con este paralelismo entre la Babilonia literal y la profética.
Bien, decíamos, Denis, que Babilonia, la mística y la Babilonia literal tienen algo en común. Ellas han hecho, la Babilonia mística hizo algo, ¿ya? Hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y la Babilonia literal fue la que, cuando tomaba a un pueblo como cautivo, lo hacía vasallo de ellos, le enseñaba el idioma, la cultura y le hacía olvidarse de su cultura y de su religión. Es lo que pretendió hacer con el pueblo de Dios. Entonces, en esa ciudad eh, habían muchas naciones viviendo. Y era una ciudad donde había diversas cantidades de idiomas, Ujú. muchos idiomas en una sola nación. Por eso que era una ciudad de confusión, porque imagínate tantas naciones viviendo, es como estar viviendo en Nueva York hoy en día, con Claro, tanta gente de tantos países, pero ese era un solo reino, ¿ah? El reino de Babilonia. Y esa confusión que generaba el someter a todas las naciones que vivieran solamente basado bajo los dioses de Babilonia, bajo las costumbres de Babilonia, la idolatría que practicaba Babilonia hacía que esta ciudad fuera una ciudad de confusión. Bueno, ¿por qué Babilonia, Apocalipsis capítulo 18 dice ha caído Babilonia? Decíamos que tenemos dos ciudades acá, una ciudad que es del pueblo de Dios, que es la Nueva Jerusalén, y una ciudad que es la del enemigo, que es la ciudad de Babilonia. ¿Por qué Babilonia está a punto de caer? ¿Por qué es aborrecible para Dios? bien, es justamente lo que nosotros ya estábamos conversando. Babilonia hizo cometió un pecado. Estaba buscando la palabra, pero en realidad no hay otra. Y es que se llama abominación. Eh, Nosotros no podemos entender la caída de Babilonia si no cruzamos la historia de Daniel y del Apocalipsis. Aquí se dice que ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación y que por eso cae. Pero aquí vemos en un contexto real qué es lo que lo hace caer. Aparte de ser una nación idólatra y de hacer partícipe a todo el resto de esta religión falsa e idólatra, profana lo sagrado. O sea, no solo se queda haciendo lo equivocado él, Babilonia misma, sino que involucra las cosas sagradas de Dios y quiere mezclarlo todo. Y eso hace que la copa de la ira de Dios llegue al colmo. Y como sucedió en la Babilonia literal, va a suceder en la Babilonia profética. Ciudad espiritual. Entonces, la Babilonia que aparece acá en el libro de Apocalipsis está hablando de una Babilonia compuesta por quién, quiénes componen Babilonia, porque estamos hablando de una ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino al furor de su fornicación. Entonces, Es que nosotros estamos viendo aquí que hay una mezcla, que es una mezcla que está súper clara. Babilonia era un imperio, rey, súbditos, esto es política. Pero en ese relato de Daniel 5, lo que nosotros observamos es que la política la mezclan con la religión y adoran a los dioses ajenos. Por lo tanto, la Babilonia tiene que tener las mismas características. Sigue siendo poder político, pero con mezcla de religión. Y hace al final a todas las naciones partícipes de una religión falsa. claro, porque sí, como habla de dos ciudades, también habla de dos mujeres. Una mujer vestida de sol y una mujer de púrpura y escarlata. Y dice que esa mujer es la que lleva a la gente a adorar ídolos. Claro. Esa mujer forma parte entonces de... Sigue siendo del simbolismo, el mismo símbolo en el fondo, de la misma Babilonia. Entonces, si nosotros hablamos de Babilonia, estamos diciendo que hay un conjunto de naciones o de un poder que mezcla las cosas de Dios con las cosas que no son de Dios. Y eso produce un vino adulterado. Claro, eso produce que haya, que se adultera con lo que es cierto y lo que no. En el fondo hay una doctrina, hay una religión, hay un solo Dios. Pero Babilonia, ¿qué hace? Trae todo lo que existe y lo mezcla y lo quiere hacer solo una cosa. ¿Y por qué entonces nos dice la Escritura que Babilonia ha caído? Y da las razones. Ha hecho beber a todas las naciones del vino, porque sus maldades se han multiplicado. Y Dios dice, págale el doble de la maldad que ella ha hecho.
¿Tú tenías un texto? Sí, lo que pasa es que quiero contarles la caída de Babilonia. Dicen que el rey estaba con sus príncipes, seguían bebiendo vino, alabando a los dioses, utilizando los utensilios del templo de Dios, toda esta mezcla y esta profanación, y que de repente aparece una mano, pero solo la mano, una mano de hombre. Estoy leyendo el versículo 5 del capítulo 5 de Daniel, y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces dice que el rey palideció, le dio miedo, sus rodillas empezaron a temblar, sus piernas se debilitaron, y lo único que quería era saber el significado de lo que estaba expuesto ahí. Y obviamente dentro de la cantidad de gente hubo alguien que recordó el nombre de Daniel, lo mandó a llamar y finalmente Daniel responde y interpreta. Aquí sale que obviamente le hace toda una amonestación a Belsasar, le cuenta un poco la historia de qué sucedió con su abuelo Nabucodonosor, pero le explica qué significa la presencia de esta mano y le dice que fue el mismo Dios y que la escritura decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y la interpretación es Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y es dado a medos y persas. Es el momento de la caída de Babilonia. ¿Cuándo cae Babilonia? Cuando colapsa la copa de Dios y Dios le escribe, le comunica ahí mismo que fue puesto en balanza su reino y no fue visto nada positivo de lo que él hacía. Y colapsó porque cuando usan los vasos, los utensilios sagrados de Dios, o sea, cuando mezclan la verdad con el error, ahí colapsó. Exacto, lo sagrado y lo profano. Sí. Entonces viene y le dice, ya está decidido. Desde hace tiempo que sabíamos que Babilonia, el reino que iba a venir iban a ser los medios y los persas. Pero él colmó la copa de la ira de Dios y él fue el que hizo que Dios tomara la determinación y esa misma noche entrega el reino ¿a quién? A los medios y los persas. Porque ellos pidieron las copas para beber vino, pero un vino fermentado, un vino que embriagaba. Efectivamente. Y Dios en el Apocalipsis dice que la copa del vino de la ira de Dios, o sea, toda la maldad que había en Babilonia, dice que llegó hasta cierto grado que la copa de la indignación de Dios llegó a su culminación. Entonces Dios dice ahora que a esta ciudad le sea pagado el doble de la maldad que ella realizó. Eso aparecía ahí en Apocalipsis 18. Ya en el 18, si lo puedes leer, versículo 4, claro. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Dadle como ella os dio, pagadle el doble de lo que ha hecho. En la copa de ella os dio a beber, dadle a beber el doble. Cuánto se glorificó y vivió en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina, no soy viuda ni veré llanto. Bueno, aquí sigue explicando, pero en el fondo lo que está diciendo es que Dios tiene un castigo para esta otra Babilonia. Claro, porque la Babilonia literal, ellos también pensaban de que nunca iban a caer, porque era una ciudad tan grande. Impenetrable. Claro, y ellos estaban seguros, por eso el rey cuando estaba bebiendo ahí con sus príncipes, y las princesas, y las concubinas, ellos bebían porque pensaban que jamás iban a ser... Y se sentían absolutamente seguros, porque ellos... tenían el gran imperio, tenían riquezas, todas las naciones estaban con ellos y además no era solo que estaban subyugados a su poderío, sino también a su cultura, a su educación. En el fondo la gente finalmente se volvía, se acostumbraba a eso y le gustaba vivir ahí finalmente. Sí, entonces ahora para entender esta Babilonia espiritual que aparece en Apocalipsis, tenemos que entender que está ubicada dentro de un conflicto espiritual, también un conflicto cósmico. En este conflicto que tenemos espiritual cósmico, hay una lucha entre el bien y el mal. Entonces, las personas que forman parte de esta Babilonia, dice el Señor, pueblo mío, salid de ella. O sea, dentro de esta confusión que hay, el pueblo de Dios no puede estar metido ahí. Y fíjate que acá encontramos en esta Babilonia espiritual muchas iglesias que tienen un poco, tú dijiste recién, existe una ley, ¿no es cierto?,
existe una verdad, no Un existen dos Dios. verdades, un Dios, pero nosotros podemos encontrar que en muchas religiones no se encuentra la verdad, o está mezclada la verdad con el error. Eso es una confusión, eso es una Babilonia. Pero el Señor dice, salid de ella, salid de la confusión. O sea, el Señor no quiere que continuemos nosotros en la, en la confusión, ¿no es cierto? Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos a Radio Nuevo Tiempo en la 106.3 en la ciudad de Villa Alemana, provincia del Mar.